Mi esposa se mostró incrédula cuando me presenté a una cena escondido de ella con un hombre extraño, así que caminé hasta la mesa donde estaban, mantuve mis ojos fijos en ella, tan segura, tan cómoda junto a él, y le dije, con voz firme, gélida y lo suficientemente alta para que todos a mi alrededor la escucharan, me alegro de que hayas encontrado una nueva pareja, porque me estoy divorciando de ti ahora mismo. Estaba desesperada. Sus ojos se abrieron, el tenedor que sostenía cayó sobre el plato, la copa de vino tembló en su mano y trató de decir algo, cualquier cosa, pero su boca solo se abrió, seca, vacía, tartamudeando, sin valor para negar lo obvio, sin fuerzas para justificarse frente al público que, en ese elegante restaurante, ahora nos miraba como si fuera una obra de teatro. Permanecí allí unos segundos, sintiendo algo entre el dolor más devastador de mi vida y un cierto alivio, porque en ese momento finalmente vi claramente quién era ella realmente, qué me había hecho y qué debía hacer a continuación. Durante semanas, tal vez incluso meses, sentí algo extraño en casa. Esas sutiles ausencias que ella justificaba con endebles excusas. Los mensajes que ella borró rápidamente. El perfume que a veces no era el mismo que yo solía oler en ella. Preferí engañarme, fingir que todo estaba bien, que ella solo estaba cansada, estresada, ocupada con la vida. Pero en el fondo, ya lo sabía. Simplemente no quería admitirlo. Me aferré a cada gesto de cariño como un hombre hambriento se aferra a las migajas. Pero hubo una noche en particular, y toda esta historia comienza allí, una noche en la que decidí dejar de ser el idiota que creía en el amor mientras era traicionado. Se había ido diciendo que iba a cenar con una amiga de la universidad, alguien a quien nunca había conocido en persona pero de quien hablaba a menudo. El nombre ya le resultaba lo suficientemente familiar como para no despertar sospechas. Pero la diferencia esa noche fue el instinto. ¿Conoces ese momento en el que algo dentro de ti te dice, vete? Simplemente funciona. Sin planificar, sin pensar, simplemente ve. Entonces fui. Me subí al auto, conduje sin rumbo, seguí el GPS hasta un nuevo restaurante que ella me había mencionado hacía unos días, y allí, parado al otro lado de la calle, lo vi. La vi llegar elegante, radiante, con una sonrisa que hacía tiempo que no era mía. Ella no estaba sola. Yo estaba con él. No era el tipo de escena que esperábamos ver algún día y, sin embargo, ahí estaba, mi esposa riéndose de algo que dijo, tocándole el brazo ligeramente, como quien ya se siente demasiado cómodo. El tipo de intimidad que no se puede construir en una noche. El tipo de intimidad que destruye todo lo que se ha construido durante años. Entré al restaurante, me acerqué a la mesa y dije lo que había que decir. Cuando intentó levantarse, tropezó con su propia culpa. ¿Y él? No dijo nada. Se limitó a mirarme, sin coraje, sin dignidad, sin suficiente vergüenza. Como si ya lo hubiera esperado, como si supiera que tarde o temprano aparecería. Lo más curioso, intentó seguirme hasta el aparcamiento. Intentó impedirme que me fuera. Dijo que podía explicarlo. Que no era lo que parecía. Que estaba confundido. ¿Confundido? Después de 32 meses siendo fiel, amoroso y presente, ¿estaba confundida? Cuando la abracé en el dolor de perder a su padre, cuando tomé su mano en las noches en que lloraba extrañando a su madre, cuando vendí parte de mi negocio para tener más tiempo con ella, allí, en ese estacionamiento mojado, entre sus gritos y mi ira contenida, entendí que no había confusión alguna. Había opciones. Ella eligió traicionarme. Eligió destruir nuestra historia. Y ahora, allí, de rodillas sobre el asfalto, estaba cosechando las primeras consecuencias. Lo que ella no sabía, y aquí comienza el verdadero giro del destino, es que yo ya lo sabía todo desde hacía 3 semanas. Que ya había contratado a un abogado. Que los trámites del divorcio ya estaban hechos, solo esperando la entrega oficial. Y más que eso, que, para mi suerte o quizás por pura justicia divina, todos los bienes de nuestro matrimonio habían sido protegidos legalmente por mí. La casa, el auto, las inversiones, todo estaba a mi nombre. Me adelanté. Por intuición. Por precaución. Por el amor propio. Ella no lo sabía, pero al hacer trampa, perdió no solo la confianza, sino también la comodidad. Y libertad.
Las semanas siguientes fueron un espectáculo de humillación silenciosa. Primero vinieron los mensajes. Luego las llamadas. Luego los patéticos intentos de aparecer en los lugares que frecuentaba. A veces llorando, a veces fingiendo madurez. ¿No quieres hablar? No podemos empezar de nuevo, piensa en todo lo que hemos pasado. Pero todo lo que vivimos, todo lo que realmente importaba, ella misma lo destruyó. Ya no necesitaba escuchar explicaciones. Ya lo había oído todo en esa frase que dijo durante la cena, no sabía que vendrías. ¿Yo no lo sabía? Eso fue todo. Ella nunca pensó que la atraparían. Porque la traición se alimenta de la certeza de la impunidad. Pero la vida, esta, tiene su forma cruel y elegante de impartir justicia. El hombre con el que se involucró, y aquí viene un detalle interesante, era un empleado del departamento legal de la empresa donde trabajo. Y cuando todo salió a la luz, lo despidieron. Acoso moral, conducta poco ética, incumplimiento de contrato. ¿Y ella? Ella, que alguna vez fue invitada a cenas corporativas, comenzó a ser evitada. Cancelado. Ignorado. Solo. Porque la gente, por hipócrita que sea, todavía finge valorar la fidelidad, y ésta se ha convertido en un símbolo de lo contrario. Mientras tanto, seguí adelante. Llegué tarde, sí. Lloré mucho. Sentí ira, desprecio, vergüenza. Pero también tenía amigos a mi lado. Me reuní con familiares que habían estado alejados durante mucho tiempo. Me cuidé. Volví a correr en el parque. Viajé solo. Aprendí de nuevo a cocinar. Y en uno de esos momentos en los que no esperamos nada, encontré a alguien. Alguien que no necesitaba arreglarme. Quien solo quería acompañarme. Que sonreía cuando hablaba del dolor y que no juzgaba cuando hablaba del pasado. Ella me escuchó. En verdad. Y en ese silencio cómplice, entendí que empezar de nuevo no es traicionar a quienes nos traicionaron. Es perdonarnos a nosotros mismos. La exmujer de mi vida intentó regresar, al igual que los fantasmas que todavía creen que tienen alguna posibilidad de redención. Vino a verme al trabajo. Apareció en la puerta de mi casa. Pidió entrar, hablar. Y lo único que dijo, en tono desesperado, fue, dadme solo una oportunidad, solo una. He cambiado. Pero allí, de pie, mirándola a los ojos, me di cuenta de que era yo quien había cambiado. Y lo más irónico de todo es que pensó que todavía tendría derecho a la mitad de lo que habíamos construido. No sabía el que, al cruzar esa línea de traición, ella también había firmado, sin darse cuenta, el fin de cualquier derecho. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué alguien hace trampa incluso cuando lo tiene todo? ¿Por qué alguien destruiría su propio castillo para vivir una aventura? ¿Por qué alguien arriesgaría su vida entera por cenar? Quizás la respuesta esté en lo que ella me dijo una vez, sin darse cuenta del impacto que tendría, solo quería sentirme querida otra vez. ¿Fue eso todo? ¿O fue simplemente vanidad, egoísmo y la certeza de que nunca lo descubriría? Porque el problema de la traición no está solo en el acto en sí. Es premeditación. Está en la construcción de la mentira. En la mirada perdida durante el desayuno. En el beso automático antes de dormir. En un «te amo», dicho por costumbre, mientras amaba a otra persona en secreto. E incluso ahora, después de todo, sigo pensando, ¿qué habría pasado si no hubiera ido a ese restaurante esa noche? Si hubiera ignorado el instinto y me hubiera quedado en casa, creyendo lo que ella decía. ¿Estaríamos durmiendo en la misma cama, mientras ella seguiría engañándome con otros? ¿Me seguirían engañando mientras ella sonreía en las cenas clandestinas? ¿O ella, en algún momento, confesaría? Pero una cosa es segura, en esa cena no perdí a mi esposa. Me liberé de una mentira. Y tuve la oportunidad de redescubrir la verdad, primero en mí mismo, luego en alguien que sabía ver valor donde el otro solo veía rutina. Y ahora, con todo dicho, solo queda una pregunta, ¿realmente se arrepiente, o simplemente se arrepiente de haber perdido lo que nunca volverá a tener? Bienvenido al canal. Aquí, no romantizamos y nunca apoyamos ningún tipo de traición. Todas las historias son ficticio,
pero basado en realidades que muestran cómo la traición destruye vidas, familias y corazones. El objetivo es claro: abre los ojos, provoca la reflexión y nunca normalices lo imperdonable. Prepararse. La historia que escucharás ahora es impactante, intenso e imposible de olvidar. Buena historia. Daniel y Clara se conocieron un día cualquiera, pero se convirtieron en una pareja extraordinaria a los ojos de todos los que los rodeaban. Es un arquitecto minucioso, apasionado por las líneas, las formas y el arte de transformar las ideas en hogares. Ella, una profesora de literatura, delicada e intensa, de esas que sabían sacarle las lágrimas a un alumno al recitar un verso de Neruda. Tenían en común la pasión por los detalles, por las conversaciones nocturnas y la sensación de que, incluso en silencio, podían decirse todo. La conexión entre ellos fue, en los primeros años, una que uno admira desde lejos, con un dejo de envidia y otro de inspiración. Formaban una pareja armoniosa, sincronizada, casi cinematográfica. Se casaron en un gran jardín rodeado de hipes amarillos, rodeados de amigos, con un cielo despejado bendiciendo el día que, para ambos, parecía ser el comienzo de una historia eterna. El apartamento donde decidieron vivir juntos fue elegido cuidadosamente, en un barrio tranquilo, rodeado de librerías, cafés discretos y balcones llenos de flores. Clara dijo que las plantas en el balcón le decían su estado de ánimo, y Daniel se rió diciendo que solo florecían porque querían complacerla. Las paredes de la casa cobraron vida con pinturas que él eligió con ojo técnico y que ella aceptó con el corazón abierto, completando la estética con toques de color y delicadeza en los objetos. La atmósfera era tranquila, serena y equilibrada, tal como parecía ser su relación. En los primeros años de matrimonio todo fluyó con naturalidad. Los desayunos los fines de semana eran largos, Daniel leía el periódico mientras Clara se perdía entre los libros abiertos sobre la mesa. A veces ella lo interrumpía para leer un pasaje en voz alta y él escuchaba con una sonrisa que mezclaba ternura y orgullo. Tenían rituales sencillos pero inquebrantables, cenas los viernes en el restaurante italiano de la esquina, paseos de la mano los domingos por la tarde, intercambio de notas escondidas por la casa los días en que la rutina parecía devorarlos. La complicidad era evidente. Cuando alguien preguntó cuánto tiempo llevaban juntos, se miraron y respondieron al unísono: el tiempo suficiente para saber que todavía estamos aprendiendo. Pero como todo en la vida, la constancia dio paso a la previsibilidad. La rutina, inicialmente cómoda, se volvió repetitiva. Daniel, cada vez más absorto en los proyectos, empezó a llegar más tarde a casa. Fue reconocido en la industria como un talento poco común, y esto trajo nuevas responsabilidades, más viajes, noches de insomnio frente a la computadora y la inevitable sensación de cansancio. Clara, a su vez, se sumergió cada vez más en las clases escolares, preparando clases creativas, involucrando a los estudiantes, tratando de mantener viva una pasión que sentía que estaba siendo reemplazada por obligaciones. Aunque continuaron respetándose y manteniendo un afecto visible, las largas conversaciones se hicieron cortas, las miradas prolongadas se convirtieron en distracciones en el celular y el roce de las manos fue reemplazado por la frialdad de un beso apresurado en la frente. La casa, una vez vibrante, comenzó a quedar en silencio. Las plantas del balcón, antes frondosas, empezaron a secarse una a una, y Clara lo justificó diciendo que el tiempo estaba raro, que el clima había cambiado. Daniel sonrió sin mucha convicción. Ambos sabían que algo era diferente, pero ninguno tenía el coraje ni la voluntad de afrontar la verdad. Era más fácil fingir que era solo una fase. Las fases pasan, se dijeron. Era el discurso de quien quiere mantener lo que ha construido, aún sin saber reparar lo que poco a poco se va desgastando. A pesar de los cambios, siguieron siendo vistos como la pareja modelo. En las fiestas familiares, se tomaban de la mano para parecer unidos. En los almuerzos con amigos intercambiaban sonrisas programadas y repetían historias de viejos viajes, como si siguieran siendo la misma pareja de antes. Pero los ojos de Clara empezaron a parecer más distantes, como si buscaran algo que ella misma no podía nombrar. El de Daniel, por otro lado, presentaba un cansancio que no podía explicarse simplemente por el mal sueño nocturno. El amor seguía ahí, tal vez latente, tal vez acurrucado en un rincón del baúl, pero la sensación era que ambos caminaban en direcciones opuestas, a pesar de que compartían el mismo techo. Ese año celebraron su aniversario de bodas con una sencilla cena en casa. Daniel compró flores en la florería de la esquina,
como todos los años, pero olvidó quitar el plástico que cubría el ramo. Clara al recibirlo sonrió reflexivamente, le agradeció y colocó las flores en el jarrón sin decir nada más. No había menú, ni vino, ni banda sonora de fondo. Solo silencio y un intento de normalidad. Después de cenar, él volvió a la computadora para terminar un modelo digital y ella se retiró a su habitación, leyendo el mismo extracto de un libro que ya no tenía sentido. La noche terminó con las luces apagadas y el espacio entre ellos en la cama se sentía más grande que nunca. Clara empezó a salir más con una amiga de la infancia, Sofía, que vivía a unas cuadras de distancia. Juntos, hicieron viajes cortos los fines de semana, vieron obras de teatro y redescubrieron antiguos cafés de la ciudad. Daniel dijo que le parecía genial que ella se estuviera cuidando, aunque apenas le prestaba atención cuando ella hablaba de sus salidas. Parecía más interesado en responder correos electrónicos que en escuchar a la mujer con la que compartía su vida. Y eso dolió más que cualquier pelea. Me dolió porque no había ningún conflicto, solo indiferencia. Una noche, sentada en el sofá, Clara se volvió hacia él y le preguntó si todavía la encontraba hermosa. Daniel tardó mucho en responder, como si la pregunta fuera un problema matemático. Dijo que sí, por supuesto, pero sin emoción, como respondiendo por obligación. Forzó una sonrisa, pero algo dentro de ella se rompió. Fue ese día que empezó a repensar lo que estaba viviendo. No estaba pensando en la separación, no en ese momento, pero quería, y no se atrevía a admitirlo, sentirse vista de nuevo. Quería escuchar palabras que le recordaran quién era antes de ser esposa, antes de ser una sombra de la mujer vibrante que alguna vez fue. Empezó a notar que las noches se hacían demasiado largas. Dormir era difícil, despertar aún más. Sentí que estaba fallando como hombre, como esposo, como ser humano. Pero él no habló de eso. Lo tragó todo con el amargor de un vaso de whisky a medianoche. El orgullo le impidió admitir que la relación se estaba desmoronando. Se había acostumbrado tanto a ser el proveedor, el sólido, el inquebrantable, que no sabía cómo mostrar vulnerabilidad. Y, poco a poco, los dos dejaron de buscarse incluso en la oscuridad. A pesar de esto, todavía compartían cafés, todavía se deseaban buenos días, todavía se reían de vez en cuando con un video divertido, todavía conocían los platos favoritos del otro. Pero estas pequeñas chispas, que antes encendían fuegos, ahora eran insuficientes para calentar el frío que se había instalado entre ellos. Clara empezó a llegar más tarde a casa, diciendo que se habían intensificado los ensayos del proyecto de teatro de la escuela. Daniel no lo cuestionó. Simplemente sacudió la cabeza y volvió a trabajar. Ambos empezaron a vivir una especie de convivencia silenciosa, donde el cariño era un ritual, pero ya no era una elección. Y mientras la vida seguía su curso, como un río aparentemente tranquilo a punto de alcanzar las rocas del acantilado, una tormenta silenciosa se formaba a lo lejos. Invisibles, pero inevitables. Una ruptura estaba esperando que ocurriera el momento adecuado. Y en ese tiempo de silencio, de miradas desviadas, de promesas olvidadas, la historia que parecía perfecta comenzó a desmoronarse. Pero todavía no hubo gritos ni escándalos. Solo dos cuerpos compartiendo espacio y dos corazones que, un día, latieron al unísono, pero ahora empezaron a desmoronarse. La rutina continuó sin ruido aparente, pero los silencios entre Daniel y Clara empezaron a tener peso de acero. Ya no eran los mismos silencios de antes, llenos de consuelo y complicidad, sino pausas desconcertantes, evitadas. El gesto de servir el café, antes espontáneo, empezó a hacerse con cierto automatismo, casi por protocolo. El beso de buenas noches fue ligero, rápido, como un toque burocrático en medio de la formalidad de dos desconocidos que aún comparten cama. Las conversaciones ahora giraban en torno a tareas, horarios y compromisos diarios. Lo que antes fluía naturalmente ahora requería esfuerzo, casi como si cada frase necesitara una justificación. Aún así, ninguno de los dos expresó con palabras lo que sentían. Daniel se convenció de que era solo una fase prolongada, uno de esos momentos en los que el desgaste habla más fuerte, mientras Clara intentaba encontrar, en la niebla de sus propios pensamientos, alguna razón al sentimiento de ausencia que crecía en ella, como una infiltración invisible que destruía lentamente las estructuras que alguna vez fueron sólidas. Fue durante este periodo, entre verdades a medias y miradas desviadas, que Clara comenzó a asistir a un curso de teatro nocturno,
alegando ser parte de un proyecto escolar con alumnos más avanzados. Daniel la animó, aunque por dentro sentía un malestar difícil de identificar. Él no lo cuestionó. Simplemente lo aceptó, como había estado haciendo con todo lo que parecía escaparse de sus dedos. Salió más ordenada que de costumbre, con ropa que no había usado en meses, perfumes que ya no veía en su tocador, maquillaje que no combinaba con los días agotadores que decía tener. Pero no se atrevió a preguntar. Tenía miedo de la respuesta, miedo de la ruptura definitiva, miedo de lo que su intuición ya empezaba a gritar en silencio. Cuando Clara regresó, sobre las 10 u 11 de la noche, parecía dispersa, como si todavía estuviera en otro lugar. Dijo que estaba cansada, se dio una ducha rápida y se acostó, girándose hacia el lado opuesto y diciendo, «Buenas noches», con la voz ahogada en la almohada. La distancia se agravó, pero estuvo rodeada de sutilezas. Clara, ciertos días, llegaba a casa más luminosa, más sonriente, como si hubiera vivido algo bonito. Cociné con más alegría, me reí espontáneamente e incluso intenté revivir algunas viejas conversaciones. Pero fueron momentos que pronto quedaron vacíos. Daniel lo notó, pero fingió no hacerlo. Quería engañarse un poco más. Incluso sus amigos más cercanos empezaron a notar la diferencia. En una cena informal, uno de ellos comentó en tono relajado que Clara parecía renovada, aún más joven. Daniel simplemente se rió, desviando el tema. Pero en su interior la duda comenzaba a arraigar. Algo era diferente. Algo escapaba a la lógica de las noches silenciosas y la ausencia de cariño. Lo sabía, pero aún así no quería aceptarlo. Fue durante una noche de insomnio que Daniel decidió, sin previo aviso, recogerla del curso. Era un viernes. Dijo que pasaría por la oficina más tarde, lo cual era común. Pero en lugar de ir a la mesa de dibujo y a los proyectos, tomó el auto y estacionó discretamente a una cuadra del lugar donde Clara decía estar participando de clases de teatro. Esperó. El reloj marcaba las 10:30 de la noche cuando vio a Clara salir del edificio. Ella no estaba sola. Caminaba junto a un hombre alto, sin afeitar, bien vestido, con una sonrisa fácil y la mirada fija en ella. Parecían íntimos. Hablaron con naturalidad y Clara le tocó el brazo mientras hablaba, riéndose de algo que decía. Se detuvieron en la acera, uno frente al otro. El hombre le tomó la mano y, por un segundo, Daniel sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Luego, un beso. Lento. Delicado. Familia. El tipo de beso que se da cuando no hay prisa, cuando hay deseo contenido, cuando hay sentimiento. Daniel no apartó la mirada. Observó la escena como alguien que observa cómo le arañan la vida con un cuchillo. Regresó a su casa sin saber exactamente cómo logró conducir. Entró, se quitó los zapatos, se sentó en el sofá y permaneció allí, inmóvil. Cuando llegó Clara, media hora después, entró con la ligereza de quien no tiene culpa. Dijo que estaba agotada, que los ensayos se habían prolongado más de lo habitual y que era difícil manejar a los estudiantes. Daniel se limitó a asentir. Ella le preguntó si quería té y él dijo que no. Se fue a dormir. Se quedó allí. El silencio de esa mañana fue como un funeral privado, donde no caían lágrimas, pero el dolor gritaba. Allí, sin testigos, Daniel se enteró de que su matrimonio había terminado. Pero aún no era momento de decirlo en voz alta. Necesitaba entender más. Necesitaba estar seguro, incluso si la certeza ya lo había atravesado como una flecha. En los días siguientes su actitud cambió. Se mantuvo amable, pero más observador. Clara notó la distancia e intentó entablar pequeñas conversaciones. Daniel le devolvió la sonrisa, pero sus ojos eran fríos, casi clínicos. Empezó a llegar más temprano a casa, evitando viajes innecesarios, transitando por espacios que antes no le interesaban. Revisé los cajones, observé los detalles, busqué señales. No encontró muchas pruebas, solo la ausencia de ellas, lo que, para él, decía aún más. Un frasco de perfume casi vacío escondido en el bolso, ropa interior nueva, notas rotas en el fondo de la basura, mensajes borrados con más frecuencia. Nada explícito. Pero todo gritaba traición. Aún así, se contuvo.
Sabía que una acusación apresurada podría darle la excusa perfecta para victimizarse. Quería esperar. Hazla sentir cómoda y segura, para que pueda cometer el error fatal. Fue entonces cuando tuvo la idea de hacerle una invitación. Una cena, solo ellos dos, en el restaurante donde celebraron uno de su primer aniversario. Clara dudó y dijo que ya tenía un compromiso con el grupo de teatro, pero que tal vez podría cancelarlo. Al día siguiente dije que sería difícil. Daniel fingió entender. Dijo que estaba bien, que lo programarían para otro día. Pero algo dentro de él ya se movía con precisión quirúrgica. Se enteró, por un compañero de trabajo, que el restaurante al que pensaba llevarla acogería una cena privada para un cliente de la empresa, y que el lugar estaría más vacío y elegante esa noche. Era el escenario perfecto para lo que planeaba. El día del ensayo, Daniel salió temprano del trabajo. Se puso su mejor camisa, pasó por una floristería, compró un ramo idéntico al que le había regalado a Clara en su primera cita y condujo hasta el restaurante. Llegó con anticipación, habló con el gerente y pidió que lo sentaran en una mesa más privada, desde donde tenía una buena vista de la sala. Pedí una bebida. Y esperó. No pasó mucho tiempo. Poco después de las 8 entró. Hermoso. Radiante. Maquillaje impecable, cabello ligeramente ondulado, un vestido que hacía tiempo que no veía. Ella no estaba sola. El mismo hombre de la noche del curso entró con ella, riendo, sujetándola por la cintura con naturalidad. Clara parecía segura, cómoda, como alguien que estuviera viviendo un romance ligero, prohibido y excitante. Se sentaron. Pidieron vino. Hablaron. Ellos se rieron. Los minutos pasaron como una eternidad. Daniel observó cada gesto, cada mirada, cada toque. No se podía negar. Ella no solo estaba involucrada con otro hombre. Ella estaba enamorada. Eso no fue un error. Fue una elección. Luego se levantó. Cruzó la habitación en silencio. Se acercó a la mesa con pasos firmes. Cuando lo vio, se quedó helada. El color desapareció de su rostro y sus ojos se abrieron como platos. El otro hombre parecía confundido, como si no entendiera la trama de la obra en la que participó. Daniel se limitó a mirarla y le dijo con una tranquilidad que rayaba en el desprecio: me alegro que hayas encontrado una nueva pareja, porque ahora mismo me estoy divorciando de ti. La taza tembló en su mano. El tenedor cayó sobre el plato. Y por un segundo, todo el restaurante se detuvo. Clara intentó levantarse, decir algo, balbucear una justificación. Pero Daniel no quiso escuchar. Le dio la espalda y se fue. Afuera, el aire parecía más ligero. En su pecho, el dolor todavía palpitaba, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control. Sabía que esto era solo el comienzo. Aún quedaba mucho por resolver. Muchas verdades por descubrir. Y lo que Clara nunca pudo imaginar, era lo que le esperaba justo delante. Daniel salió del restaurante sin mirar atrás, con el corazón destrozado, pero el rostro firme, como si cada paso fuera un clavo clavado en la punta. Esa noche no volvió a casa ni durmió. Condujo sin rumbo durante horas hasta que aparcó frente al mar, con los primeros rastros del amanecer coloreando el cielo. No lloró. No gritó. Simplemente permaneció inmóvil, como alguien que vio su pasado implosionar ante sus ojos. Pensé en las palabras que no dije, los años invertidos, las capas de una vida que ahora se estaba desmoronando como pintura de acuarela. Pero junto al dolor nació algo aún más poderoso, la certeza de que ya no sería espectador de su propia historia. Fue a primera hora de la mañana cuando llamó a su abogado y le pidió que adelantara la entrega de los documentos del divorcio. Hoy. Tiene que ser hoy. Su voz no tembló. Y el plan, el que había estado preparando en silencio desde que la sospecha se convirtió en evidencia, finalmente tomaría forma. Clara no durmió esa noche. Regresó a casa atónita, con las manos temblorosas y la mirada perdida. Su amante intentó seguirla para comprenderla, intentó calmarla, pero ella lo apartó con un gesto seco, sin saber si estaba más asustada por la presencia de Daniel o por su propio reflejo en el espejo.
Por primera vez, se dio cuenta de que todo lo que había construido con él realmente podía terminar. Intentó llamar, enviar mensajes, suplicar conversación, pero Daniel permaneció en silencio. Cuando amaneció, ella todavía estaba sentada en el suelo de su habitación, abrazada a sus rodillas, tratando de entender dónde salió todo mal, cómo llegó a ese punto. Lo que parecía solo una válvula de escape, un momento para respirar de la rutina asfixiante, fue ahora el detonante de una bomba que destruyó lo que quedaba de su matrimonio. A la mañana siguiente llegaron los documentos. Un sobre marrón, pesado como el plomo. Cuando lo abrió y vio el título, Petición de divorcio, Clara sintió que se le revolvía el estómago. Firmado y sellado, el papeleo dejaba claro que Daniel no solo lo sabía, sino que ya se había preparado con tiempo y precisión. No hubo pelea. No hubo discusión. Solo la frialdad jurídica del final. Intenté contactar nuevamente. Esta vez, Daniel respondió con una sola frase: si quieres hablar, ven a la casa a las 8 de la noche. Solo una vez. Llegó ese día con el corazón acelerado. No sabía qué esperar. Planeó lo que diría, ensayó justificaciones, pero cuando abrió la puerta lo único que salió fue un susurro tembloroso: por favor, escúchame. Daniel no la interrumpió. Simplemente caminó hasta la sala y se sentó frente a ella. La mirada serena contrastaba con la tormenta que había vivido en su interior. Clara empezó a hablar, repasando palabras, intentando explicar lo inexplicable. Dijo que se sentía invisible, que no buscaba el amor, sino simplemente reencontrarse como mujer. Dijo que nunca pensó en dejar el matrimonio, que todavía lo amaba, que era débil. Daniel escuchó con expresión neutral, simplemente asintiendo con la cabeza de vez en cuando. Y luego, cuando ella dijo que todo podría ser diferente si él le diera una oportunidad, él se levantó, fue a la oficina y regresó con un sobre más pequeño. Se lo entregó y la miró directamente a los ojos. Será mejor que lo leas antes de seguir pidiendo volver. Dentro del sobre había copias de contratos, registros y documentos pertenecientes al patrimonio de la pareja. Clara hojeó las páginas sin entender, hasta que su mirada se detuvo en una sección resaltada. Daniel había transferido todos los activos a su nombre en los últimos meses. La casa, las solicitudes, los bienes muebles, todo. Lo que creía que compartiría en un divorcio amistoso, o que podría utilizar como moneda de cambio, ya no era suyo. Sin reaccionar, ella lo miró. «¿Tú preparaste todo esto?», murmuró. Daniel asintió con un gesto tranquilo. «Cuando me di cuenta de que algo andaba mal, traté de protegerme. El apartamento era mío antes del matrimonio, las inversiones estaban a mi nombre, solo algunas solicitudes conjuntas fueron retiradas legalmente. Recibirás lo que exige la ley. Nada más». El tono era tan sereno que dolió más que un grito. «¿Lo supiste desde el principio?», preguntó, con la voz quebrada. «Hace 3 semanas», respondió. «¿Y por qué no me lo dijiste antes?». Daniel respiró hondo, caminó por la habitación unos segundos y luego se volvió hacia ella. «Porque quería ver hasta dónde llegarías. Quería saber quién eras cuando pensabas que no te veían». El silencio que siguió fue más cruel que cualquier discusión. Clara lloró en silencio, acurrucada en el sofá. Pero todavía había algo dentro de ella que se negaba a aceptar la derrota. «Cometí un error, pero eso no borra todo lo que hemos experimentado. Por favor, no me trates como a un enemigo. Todavía te amo». Daniel se acercó, se arrodilló ante ella y con los ojos llorosos le respondió: «Yo también te amaba. Con todo lo que tenía. Pero lo que tú destruiste, no hay vuelta atrás». Se levantó y se dirigió hacia la puerta. «Necesito que te vayas ahora». Clara intentó decir algo más, pero su voz no le salía. Se fue con pasos lentos, como quien carga los pedazos de sí misma. En los días siguientes, intentó recuperarse. Buscó amigos, consejos e incluso buscó terapia. Pero el vacío era constante. En cada intento de reconexión, Daniel mantuvo la distancia. Él no la bloqueó, pero tampoco respondió. Era como si hubiera pasado página con una frialdad que no reconocía. Hasta que, un fin de semana cualquiera, al pasar por el antiguo café que frecuentaban, vio a Daniel hablando con una mujer.
joven, elegante, de sonrisa serena. Los dos rieron y compartieron miradas que ella conocía bien. Sintió que el suelo desaparecía. Ella se quedó allí, observando, hasta que él la vio. Clara hizo ademán de saludarla, pero Daniel se limitó a mirar hacia otro lado, como si ella fuera parte de un pasado lejano. Fue en ese momento que supo, él estaba siguiendo adelante. En verdad. Clara intentó salir, pero los pasos no siguieron. Se sentó en el banco de la plaza más cercana y se miró las manos temblorosas. Ella había perdido. Pero más que eso, había subestimado al hombre con quien compartió años de vida. Ella nunca imaginó que él reaccionaría así. Que fuera capaz de planificar, protegerse, actuar con tanta frialdad y precisión. Pensó que siempre tendría tiempo, que siempre podría arreglarlo. Pero en ese banco, sola, con el viento frío cortando su rostro, entendió que no todo amor es eterno, y que la traición no solo destruye a otra persona, sino que también se destruye a sí misma. Daniel, por otra parte, al regresar a casa esa noche, no se sintió reivindicado. Se sintió libre. Por primera vez en mucho tiempo pude respirar sin miedo. Sabía que lo peor ya había pasado. Pero todavía tenía un as bajo la manga. Algo que Clara desconocía. Algo que, cuando saliera a la luz, cambiaría por completo su forma de ver todo. Un secreto astutamente guardado. Y eso estaba a punto de revelarlo. La semana siguiente, la rutina de Daniel siguió un rumbo silencioso, discreto, pero lleno de nuevos significados. Las mañanas ya no empezaban con el sonido ahogado de la ducha o el tintineo de las tazas en la cocina. La casa parecía más grande, más aireada, como si el vacío dejado por Clara diera lugar a una nueva luminosidad. Pero todavía quedaban cuestiones pendientes, restos de un pasado que insistía en dejar huellas. Clara siguió insistiendo. Enviaba mensajes esporádicos, a veces intentando hablar, a veces amenazando a los abogados, intentando reclamar alguna parte de lo que antes compartían. Daniel respondió con la objetividad de quien ya no reconoce a la persona al otro lado de la línea. Ella vaciló entre la súplica y la rebelión, tratando de comprender cómo él había logrado cambiar todo a su favor, cómo la vida que ella conocía pudo haberse desmoronado tan rápidamente. Pero siguió siendo irreductible. Había tomado su decisión y no había lugar para regresar. El pasado, para él, era ahora solo una referencia, no un hogar. Un sábado cualquiera, mientras ordenaba cajas con objetos viejos sobrantes de la boda, Daniel encontró un pendrive olvidado en el fondo de un cajón. Pensó en desecharlo, pero por curiosidad lo conectó al ordenador. En el interior había fotografías, documentos escaneados y una carpeta etiquetada hace 3 años. Al abrirlo se topó con contratos de compra y venta, autorizaciones para la transferencia de bienes y, lo más inesperado, registros de transacciones bancarias por grandes cantidades extraídos de una antigua solicitud conjunta. Miró las fechas con atención. Se encontraban ante la distancia más evidente entre ellos, ante incluso los signos de crisis. Clara había movido importantes cantidades de dinero sin su conocimiento. Todo quedó registrado con claridad, con firmas digitales y rastros de correos electrónicos que, al leerlos, te helaban la sangre. Fue entonces cuando todo empezó a encajar. Comprar su auto nuevo, que creía que era un regalo de sus padres. La rápida renovación del apartamento de su madre, que parecía haber surgido de la nada. El curso de teatro, que imaginaba lo pagaría la escuela. Clara había comenzado a desconectarse de él mucho antes de la traición emocional. Y esto no fue solo un abuso de confianza, fue un fraude. Ella había comenzado a transferir cantidades discretamente, utilizaba su contraseña, aprovechaba el vínculo matrimonial para realizar acciones que él nunca autorizaría. Lo que parecía ser una traición emocional ahora adquirió tonos más profundos y oscuros. Daniel respiró hondo, cerró los expedientes y en ese mismo momento llamó a su abogado. Programaron una reunión para el día siguiente. No solo quería poner fin a un matrimonio, ahora quería justicia. A la mañana siguiente, al presentar los documentos, escuchó la fría valoración del abogado, cometió el delito de malversación de fondos. Se puede demandarla por fraude, tergiversación y daños a la propiedad. Esto va mucho más allá de un divorcio contencioso. Estamos hablando de graves consecuencias jurídicas. Daniel,
Con la voz quebrada pero sin dudarlo, respondió, quiero que esto llegue hasta donde sea necesario. No es por venganza. Es por dignidad. Sabía que el proceso sería largo y doloroso, pero necesario. Fue la última ruptura del vínculo. El golpe final a una relación que no tenía retorno. Cuando Clara recibió la notificación, fue como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No lo esperaba. Nunca pensó que Daniel se enteraría o que, incluso si se enteraba, tendría el coraje de actuar. Ella concertó un encuentro con él en el café donde empezó todo, el mismo lugar donde un día él le pidió que fuera su novia. Esperaba poder revertir, explicar, manipular. Cuando él llegó, ella intentó sonreír, pero su rostro estaba tenso, desesperado. ¿Quieres destruirme? Empezó con voz temblorosa. Daniel, tranquilo, se sentó y simplemente respondió, no. Solo quiero que la verdad tenga consecuencias. Se apoyó en la mesa, buscando a ese hombre que alguna vez la miró con ternura. Sabes que te amaba. Que experimentamos cosas reales. ¿Por qué exponerme así? Daniel la miró fijamente durante largos segundos antes de responder. Porque me expusiste mucho antes de eso. No solo me engañaste con otro hombre. Me traicionaste en lo que creía que era inviolable, nuestra confianza. Usaste mi nombre, mi acceso, mi dinero. Y peor aún, me miraste a los ojos todos los días como si nada de esto estuviera pasando. Clara intentó discutir, diciendo que era solo un préstamo temporal, que tenía intención de devolverlo, que utilizaría el dinero para cosas necesarias. Pero sus palabras quedaron vacías, sin sustancia. Daniel, sin levantar la voz, habló con precisión. Me quitaste el derecho a elegir. Cuando alguien te roba mientras aún comparte cama contigo, eso no es un error, es carácter. Clara miró hacia abajo y, por primera vez desde que todo salió a la luz, sintió verdadera vergüenza. No podía hablar. Él simplemente asintió, se levantó y se fue sin mirar atrás. El proceso judicial siguió su curso. A Clara le bloquearon las cuentas, la citaron para dar aclaraciones y tuvo que lidiar con la exposición de lo que hizo. Los amigos en común comenzaron a alejarse. Su reputación, antes intacta, era ahora objeto de conversaciones susurradas. El colegio donde daba clases inició un procedimiento interno y acabó dimitiendo antes de que la situación llegara a la junta. El enamorado, al descubrir que su nombre también aparecía en algunas transferencias, desapareció. Borró las redes, cambió de número, desapareció. Clara se quedó sola. Sin Daniel, sin apoyo, sin justificaciones. Daniel, por otra parte, se reconstruyó a sí mismo. Compró un departamento más pequeño, en otro barrio. Modificó su rutina, volvió a correr al aire libre y volvió a conectarse con viejas amistades. Comenzó a asistir a eventos culturales, exposiciones, clubes de lectura. Y fue en una de esas noches que conoció a Beatriz, una curadora de arte apasionada por la música clásica y las historias no contadas. El encuentro entre ellos fue sutil, sin pretensiones. Pero pronto los cafés se convirtieron en largas conversaciones, las conversaciones en paseos y los paseos en reuniones a la luz de la luna. Beatriz no hizo preguntas sobre el pasado. Ella simplemente escuchó, con respeto y paciencia, el tiempo de Daniel. Y eso, para él, lo era todo. Por primera vez en mucho tiempo se sentía seguro con alguien. No por la ausencia de riesgo, sino por la presencia de la verdad. Meses después, Clara lo intentó por última vez. Se presentó en su nueva dirección, alegando que quería devolver un libro viejo. Daniel lo recibió en la puerta, educado pero firme. No es necesario que entres. Ella dudó, sosteniendo el libro con ambas manos. Te ves bien, dijo con una sonrisa amarga. Lo soy, respondió. Y espero que algún día tú también lo seas. Clara lo miró a los ojos y por primera vez comprendió que ese hombre, que había estado a su alcance durante tanto tiempo, ahora era inalcanzable. No por la distancia física, sino por la evolución. Ella se había detenido a tiempo. Daniel, no. Había pasado por el dolor, enfrentado la mentira, superado la pérdida. Y ahora estaba completo. Le entregó el libro,
dio un paso atrás y susurró un casi imperceptible, «Lo siento». Daniel no respondió. Simplemente cerró la puerta suavemente, como si cerrara un capítulo que ya no necesita ser releído. Al otro lado de la casa, Beatriz lo esperaba con 2 cafés y una sonrisa. Daniel la abrazó y, al hacerlo, tuvo la certeza de algo que ya sospechaba: un nuevo comienzo suele ser el mejor final. Y el que fue traicionado ahora era alguien nacido de nuevo. El secreto que Clara había tratado de ocultar con tanto cuidado, la malversación silenciosa, las transferencias encubiertas, la manipulación financiera dentro de un matrimonio, era ahora parte de un proceso público. Pero más que eso, era parte de su conciencia. Dondequiera que fuera, llevaría no solo la culpa de la traición emocional, sino también la marca de alguien que destruyó algo que nunca podría reconstruirse. Porque no fue solo el amor lo que perdió. Era respeto, dignidad y el derecho a regresar. Y Daniel, finalmente, encontró lo que había buscado durante tanto tiempo: la paz. El proceso judicial transcurrió silencioso, aunque intenso, como un río subterráneo que nadie ve, pero que en cualquier momento podría hacer ceder el suelo. Clara, ahora inmersa en problemas económicos y personales, se vio rodeada de exigencias no solo legales, sino morales y emocionales. Sus padres, que alguna vez fueron partidarios acérrimos, habían reducido el contacto, claramente incómodos con las decisiones y consecuencias de su hija. La antigua red de apoyo comenzó a disolverse a medida que la historia adquirió contornos más públicos, aunque discretos. Sus abogados buscaban acuerdos, recursos, estrategias para paliar la gravedad de los hechos, pero Daniel se mantuvo firme, inquebrantable. No buscó castigos inhumanos, ni humillación, solo justicia y cierre. Quería cerrar un ciclo con la integridad de aquellos que resultaron heridos y optaron por reconstruirse en lugar de defenderse con la misma espada. Pero aún así, el peso de lo que había descubierto no abandonó su conciencia. Hubo días en los que el dolor dio paso a la perplejidad, y noches en las que, incluso al lado de Beatriz, las preguntas regresaban en silencio: ¿en qué momento todo empezó a desmoronarse sin que él se diera cuenta? Clara, a su vez, se encontró atrapada en una realidad que ella misma construyó. Las justificaciones que se decía a sí misma ya no respaldaban las noches de insomnio, ni la falta de terreno que sentía al despertar sola en un apartamento alquilado abarrotado, lejos del hogar que alguna vez consideró suyo. Pasó sus días revisando artículos, recuerdos, viejos mensajes, tratando de encontrar una línea de tiempo que justificara sus elecciones. Hubo un momento en que se sintió admirada, deseada, presente en la vida de alguien. Y en ese momento todo parecía tener sentido. Pero lo que hizo traspasó los límites de cualquier crisis existencial o necesidad emocional. Era plenamente consciente de que había cruzado límites éticos y emocionales que la colocaban en un lugar oscuro del que sería difícil regresar. No fue solo el fin de un matrimonio. Fue la revelación de un lado de sí misma que incluso ella misma tenía miedo de afrontar. Mientras tanto, Beatriz y Daniel profundizaron una conexión delicada y madura. No hubo prisa entre ellos, ni declaraciones teatrales. Solo un sereno compartir de vida, construido sobre diálogos sinceros y espacios respetados. Comprendió que Daniel todavía llevaba huellas de un dolor que no desaparecía con el tiempo, pero sí con la comprensión. Por eso no presioné. Fue presencia cuando necesitaba hablar y ausencia respetuosa cuando era necesario el silencio. Los dos encontraron un ritmo tranquilo, como si estuvieran bailando una canción lenta, sin necesidad de mantener el ritmo. Daniel estaba empezando a descubrir que el amor, cuando nace después del caos, no tiene por qué ser abrumador, tiene que ser verdadero. Y eso lo hizo más fuerte. Era como si, finalmente, estuviera volviendo a sí mismo, no como antes, sino como una nueva versión de un hombre que había aprendido a mirar su propio valor con honestidad. Incluso con todo el daño, Daniel a veces se preguntaba qué debería hacer de ahora en adelante en relación con el proceso. Por mucho que sintiera que necesitaba mantener la integridad de la decisión, sabía que llevarla hasta el final significaba hundir a Clara aún más. El dilema moral surgió con fuerza. ¿Debería mantenerse firme y hacerla soportar todas las consecuencias de sus acciones, o habría lugar para el perdón legal, incluso si el perdón emocional fuera imposible? Consultó a su abogado, revisó las cláusulas, analizó las posibilidades. Clara había actuado con intención, sí, pero no era una criminal peligrosa.
fue alguien que se perdió en decisiones egoístas e irreflexivas, que ahora se convirtieron en un abismo bajo sus propios pies. Beatriz, al enterarse de la duda que empezaba a preocuparle, no intentó influir en él. Solo dijo que necesitaba actuar de acuerdo a lo que pudiera sostener frente a su propio espejo. Y resonó en su interior durante días. Fue en una tarde gris y fría que Daniel tomó la decisión de ofrecerle a Clara un acuerdo final. Él soportaría parte de las deudas provocadas por el movimiento irregular, siempre y cuando ella asumiera públicamente su responsabilidad y concluyera el proceso dignamente. No habría humillación ni escándalo. Solo el final. Clara recibió la propuesta con sorpresa. No esperaba ningún gesto de compasión de su parte. Dudó, intentó negociar, pero pronto se dio cuenta de que no había margen. Era aceptarlo y terminarlo de una vez por todas o seguir sangrando en el ámbito legal hasta que no quedara nada. Después de días de silencio, respondió con un sí, seco y formal. En el fondo, sabía que este era el gesto de misericordia más grande que jamás recibiría. ¿Y quizás el último? El día que firmaron el cierre del proceso se hizo silencio. Estaban uno al lado del otro en la sala del despacho de abogados. Evitaron mirarse. Clara vestía de negro, discretamente, con el pelo recogido. Daniel tenía la misma expresión neutral que había mantenido desde el principio. Cuando terminó de firmar, lo miró a los ojos por primera vez en meses. Quería decir algo. Pero él miró hacia otro lado. No por desprecio, sino por preservación. Sabía que escuchar cualquier cosa allí solo me devolvería el dolor que ya estaba en el proceso de curación. Salieron por distintas puertas, sin darse la mano, sin despedirse. Solo el sonido del bolígrafo sobre el papel y el suave portazo de la puerta que marca el final. Días después, Clara decidió cambiar de ciudad. Necesitaba empezar de nuevo, lejos de todo. Lejos de recuerdos, miradas, juicios. Buscó trabajo en una pequeña escuela, aceptó un salario menor y comenzó a vivir con sencillez, sin los viejos hábitos de consumismo y ostentación que mantenía. El sufrimiento, poco a poco, fue dando paso a la reflexión. Comenzó a escribir cartas que nunca enviaría, tratando de organizar pensamientos, sentimientos, tratando de comprender cómo se había alejado tanto de sí misma. El proceso de reconstrucción sería lento, pero necesario. Por primera vez en mucho tiempo comprendió que lo que había perdido no era solo el amor de un hombre, sino el respeto por sí misma. Y eso tendría que recuperarlo ella sola. Daniel, por su parte, continuó su vida con firmeza, pero sin prisas. Beatriz estaba a su lado y cada día se sentía más bien. No hablaban del pasado, pero había un respeto implícito por todo lo que el otro había vivido. Sabía que ella también tenía sus dolores, sus traumas, y eso los acercaba. Eran dos adultos que no buscaban salvadores, sino compañeros. Un día, mientras veía a Beatriz preparar el café, a Daniel se le ocurrió un pensamiento que lo tomó desprevenido. Se preguntó si algún día volvería a amar con la misma intensidad que antes. Y la respuesta llegó sin esfuerzo, no. Porque el amor, ahora, ya no necesitaba la intensidad ciega de antes, sino la presencia clara del ahora. Y eso fue suficiente. El nuevo comienzo, aunque pacífico, no estuvo exento de dilemas. A veces, en momentos de tranquilidad, Daniel se encontraba recordando a Clara, no con anhelo, sino con una extraña clase de duelo. Había sido una parte importante de su vida. No pude borrar los años, las historias, las sonrisas. Pero sabía que recordar no significaba querer recuperarlo. Era solo un eco de algo que existía y que ahora era parte del pasado. Una parte que necesitaba ser recordada para que nunca más volviera a suceder. Con el final del proceso y la nueva fase afianzada, Daniel fue invitado a participar en un proyecto arquitectónico en otra ciudad. Sería un periodo de 6 meses, una oportunidad de oro que había rechazado en el pasado a causa de su matrimonio. Ahora, con la libertad en sus manos, se planteó aceptar. Habló con Beatriz, quien lo apoyó. Dijo que estaría allí, que podrían visitarse, que el amor entre ellos no dependía de la geografía, sino de la conexión. Fue en ese momento que Daniel comprendió que verdaderamente el ciclo se había cerrado. Estaba listo. Por primera vez en mucho tiempo pude avanzar sin mirar atrás. Todavía quedaba un último paso.
Un último gesto. Algo que necesitaba hacer no por Clara, sino por él mismo. Y él ya sabía exactamente cómo concluir esta historia. El viaje de Daniel tuvo lugar en pleno otoño, cuando las calles empezaban a llenarse de hojas secas y el aire adquiría ese tono melancólico que solo las transiciones pueden ofrecer. Era como si el mundo que lo rodeaba reflejara fielmente el momento interno que vivía, una fase entre lo que quedó atrás y lo que estaba por venir. Al llegar a su nuevo destino, fue recibido con entusiasmo por el equipo del proyecto arquitectónico, un centro cultural enfocado en el arte contemporáneo, que requeriría de él algo más que técnica, requeriría sensibilidad. Y quizás fue eso lo que más le atrajo de ese trabajo, la posibilidad de dejar su huella en algo vivo, plural, en una construcción que albergara historias, voces y movimientos de otros. Por primera vez en años, sintió que estaba produciendo algo que tenía un significado más allá de él mismo. Había algo profundamente reconstituyente en la idea de reconstruir, de erigir estructuras después de lidiar con ruinas durante tanto tiempo. Los primeros días la rutina fue intensa. Se involucró con el equipo, participó en reuniones, debates estéticos y decisiones técnicas. No hubo mucho tiempo para pensar en nada más y eso, en cierto modo, lo liberó. Pero por la noche, al regresar al pequeño loft alquilado por la constructora, era inevitable que los pensamientos regresaran. Leyó con cariño los correos electrónicos de Beatriz, respondió con detalles, intercambiaron fotos, audios y tiernas palabras. Mantuvieron un vínculo firme, incluso a distancia, y eso lo sostuvo. Beatriz era el ancla tranquila en un mar que aún se movía de recuerdos. Y sabía que, incluso lejos, era el lugar al que quería volver cuando todo estuviera terminado. En una de esas noches solitarias, Daniel decidió responder a una de las cartas que Clara le había enviado meses antes. No por nostalgia, sino porque entendió que había un último capítulo por escribir. Tomó papel, bolígrafo y empezó a escribir no con despecho, sino con cruda honestidad. Dijo que ya no había más dolor, solo comprensión. Que el dolor que ella le causaba ya no lo definía, que ya no cargaba con el peso de la humillación. Que se había rehecho a sí mismo no a pesar de lo que ella hizo, sino porque aceptó la verdad de que ella ya no pertenecía a su vida. Y al final escribió una sola frase que resumía todo: espero que tú también encuentres la manera de empezar de nuevo. Dobló la carta, la metió en el sobre y la envió a la dirección que aún recordaba. No esperaba una respuesta y no la quería. El gesto fue para él, no para ella. Clara recibió la carta un martes. Mientras lo leía, lloró por primera vez desde un lugar diferente, no de arrepentimiento o desesperación, sino de alivio. Era como si ese sobrellevara el sello definitivo de lo que había sido su antigua vida. Leyó y releyó cada línea, absorbiendo el hecho de que Daniel estaba en paz, que no la odiaba, que había dejado todo atrás. Y allí, sentada en el balcón de su pequeño departamento, entendió que era hora de hacer lo mismo. La semana siguiente, se inscribió en una clase de escritura creativa, algo que siempre había querido hacer y nunca tuvo el coraje de hacer. Comenzó a registrar sus vivencias, transformando los recuerdos en historias, el dolor en literatura. Y, discretamente, empezó a encontrar de nuevo sentido. Mientras tanto, Daniel se sumergió en cada detalle del proyecto como si fuera una extensión de sí mismo. Elegí los materiales con precisión, visité obras de construcción, observé cómo se colocaba cada ladrillo. A medida que el centro empezó a tomar forma, algo dentro de él también empezó a solidificarse. Se sentía útil, presente, completo. Ya no era un hombre que intentaba mantenerse erguido después de la tormenta, era alguien que caminaba con paso firme sobre el terreno que él mismo había ayudado a construir. Un día, paseando por una de las galerías aún en construcción, recibió un mensaje inesperado de Beatriz. Simplemente decía: te extraño, pero sé que estás exactamente donde se supone que debes estar. Cuando regreses, quiero que me cuentes cada detalle de lo que construiste allí. Y quiero que comencemos el nuestro. Leer ese mensaje lo hizo detenerse por unos minutos. Se apoyó en una de las estructuras metálicas recién instaladas y se dejó quedar allí, sintiendo la inmensidad de lo que ella había dicho. Quiero que comencemos el nuestro. Por primera vez sintió que había espacio para ello. No como reemplazo del pasado, sino como una elección consciente para el futuro. Él sonrió, y en esa sonrisa estaba el peso de todo lo que había vivido,
pero también la ligereza de todo lo que estaba por venir. Unos días antes de finalizar el proyecto, fue invitado a dar una charla sobre el proceso de creación del espacio. Se sentó frente a decenas de jóvenes estudiantes de arquitectura y a la hora de contar su recorrido no escatimó en la parte más personal. Habló de nuevos comienzos, de fracasos, de cómo los edificios más importantes no estaban hechos solo de hormigón y acero, sino de valentía y verdad. Recibió una gran ovación. Y mientras miraba aquellas manos que golpeaban, sintió que finalmente había cerrado su propia fundación. Cuando regresó a casa, semanas después, Beatriz lo estaba esperando en la salida del aeropuerto. No hubo escena, ni declaraciones públicas. Solo un abrazo largo y silencioso que lo dijo todo. Fueron juntos a su nuevo departamento, con cajas aún por abrir, cuadros por colgar y espacios por llenar. Y lo supo, este era el comienzo de lo que había prometido. Empezaron a planificar pequeños viajes, hablaron de adoptar un perro y cocinaron juntos. Las noches volvieron a llenarse de risas y los días eran planes. Pero todo se hizo a la ligera, con un cuidado que solo quien ha conocido el dolor es capaz de ofrecer. Clara, a su vez, recibió una propuesta para publicar una colección de textos. Su estilo era crudo, visceral, con una voz narrativa femenina que no temía ser imperfecta. El editor vio fuerza en esas historias y propuso una tirada modesta. Ella aceptó. El libro no cambiaría su vida financieramente, pero la haría sentir que tenía algo que ofrecer al mundo, incluso después de haber destruido tanto. Durante el acto de lanzamiento, una señora se acercó y dijo, «Escribes como quien sangra, pero cura a otros». Clara sonrió con los ojos llorosos. Por primera vez en mucho tiempo, volvió a sentirse útil. Todavía llevaba fantasmas, es verdad. Pero ahora tenía un lugar donde ponerlos. Daniel y Beatriz, meses después, caminaron juntos hasta un pequeño claro donde se había instalado una escultura en el centro cultural. Se trataba de una pieza firmada por un artista local, con formas que sugerían fragmentos encontrados. Beatriz se detuvo frente a ella y le dijo, «Creo que eso es lo que estamos aquí». Dos piezas que se unieron sin intentar ocultar las grietas. Daniel le estrechó la mano y, sin palabras, confirmó. No se trataba de borrar el pasado. Se trataba de reconocer que existía y aún así elegir vivir algo nuevo. La historia aún no había llegado a su fin, pero el camino ahora era diferente. Y esta vez sabía exactamente dónde estaba pisando. El tiempo siguió su curso con la brutalidad silenciosa de quien no espera a nadie. Ha pasado un año desde la noche en que Daniel decidió pasar página con manos firmes y, en silencio, construyó no solo una nueva vida, sino una nueva mirada a todo lo que alguna vez fue. El centro cultural, ya terminado, se había convertido en un referente en innovación y arte local. Su firma en el proyecto fue elogiada no solo por la crítica, sino por todos los que frecuentaban el espacio y sentían, sin saber exactamente por qué, que allí había algo más que paredes bien diseñadas, había verdad. Daniel ya no era recordado como el hombre traicionado ni como el arquitecto discreto. Ahora se le reconocía como alguien que sabía cómo transformar el dolor en poder, el colapso en estructura. Y esto lo acompañó en cada nuevo paso que dio, incluso al lado de Beatriz, cuya presencia había ido arraigando sin prisas, con profundidad, hasta florecer como sociedad. Decidieron vivir juntos. Nada grandioso, sin aspavientos, solo la decisión madura de compartir la vida con quienes nos reconocen en la versión más completa, sin querer borrar cicatrices. Su relación creció en el momento adecuado, respetando los límites de dos adultos marcados por historias difíciles. Beatriz aportó estabilidad, pero también provocó que Daniel volviera a soñar. Fomentó nuevos proyectos, viajes, debates sobre temas que nunca exploraría solo. A cambio, él le ofreció una escucha poco común, una presencia silenciosa que la acogía sin intentar arreglarlo. Con el tiempo, encontraron juntos lo que tantas relaciones no logran, la tranquilidad. Y quizás este fuera el final más improbable para cualquiera que, un día, pensó que ni siquiera sería capaz de seguir adelante. Mientras tanto, Clara afrontaba un lento proceso de reconstrucción. El libro publicado tuvo una repercusión modesta, pero tocó profundamente a un nicho específico de lectoras, mujeres que cometieron errores, que fueron juzgadas, que se perdieron y buscaban un punto de retorno. Empezó a ser invitada a círculos de conversación, reuniones en centros comunitarios,
pequeños pero importantes eventos literarios. No había glamour, pero sí honestidad. Y por primera vez en su vida, Clara sintió que sus palabras tenían un propósito mayor que su propia narrativa. Todavía vivía con limitaciones económicas, compartía apartamento con un colega más joven y trabajaba con clases privadas, pero, de alguna manera, esto era suficiente para mantener una vida digna. El orgullo que una vez la cegó había dado paso a una genuina humildad. Se había convertido en alguien que no negaba sus errores, sino que los llevaba como una advertencia, no como una excusa. Una tarde, al terminar una conferencia en una escuela pública, se le acercó un adolescente de ojos profundos y voz tímida. La joven contó que, luego de leer su libro, decidió romper una relación con un hombre casado, y que, por primera vez, se sintió capaz de valorarse a sí misma. Clara escuchó con los ojos húmedos, tomó las manos de la niña y simplemente le dijo que aún estaba a tiempo de no repetir los errores que cometió. Al salir del evento, caminando por la acera de piedra irregular, pensó en cómo, irónicamente, había encontrado un propósito en aquello mismo que la destruyó. No buscaba redención, porque sabía que algunos dolores no se pueden borrar, pero sentí que al menos ahora podía darle algo al mundo además del arrepentimiento. En una inesperada coincidencia, que a veces la vida organiza magistralmente, los caminos de Daniel y Clara se volvieron a cruzar. Fue en una librería del barrio, donde había ido a comprar un regalo para la sobrina de Beatriz. Al recorrer el pasillo de novelas contemporáneas, se topó con un pequeño tótem con libros de autores locales, y entre ellos, el de Clara. La portada era sobria, el título discreto. En un impulso, cogió el ejemplar, giró la contraportada y encontró una pequeña foto de ella, sonriendo con la serenidad de quien ya no busca aplausos. Dudó unos segundos y decidió comprar. Léelo en 2 días. El texto era sincero, desnudo, sin intentos de justificarse. En varios pasajes reconoció fragmentos de la vida que compartían, narrados con una sensibilidad que, por un instante, lo conmovió. Sin pretensiones, escribió al correo electrónico que aparece al final del libro. Dijo que lo había leído, que respetaba su camino y que quería que siguiera produciendo, porque sus palabras tenían valor. Clara respondió 2 días después. Ella le agradeció y le dijo que si él hubiera logrado leerlo sin sentirse herido, entonces finalmente podría creer que en realidad estaba haciendo algo bien. No intercambiaron números, no concertaron una cita, no volvieron a ponerse en contacto. Pero, en ese breve correo electrónico, ambos entendieron que ya no quedaban cabos sueltos entre ellos. Fue el cierre silencioso de una historia que, un día, dolió demasiado. Pasó el tiempo y se abrió un nuevo capítulo en la vida de Daniel. Beatriz fue invitada a una residencia artística fuera del país y él, sin dudarlo, dijo que debían ir juntos. Planearon el cambio como quien planta algo nuevo en tierra fértil. Fue una oportunidad de vivir otra cultura, otro idioma, otra vida. Y por primera vez desde el divorcio, Daniel sintió que ya no estaba huyendo de lo que había experimentado, sino que caminaba con determinación hacia lo desconocido. La decisión fue sencilla. Ella se encargaría de la parte artística y él colaboraría en proyectos locales de arquitectura sostenible. La nueva ciudad los recibió con los brazos abiertos. Fue como empezar de nuevo, pero esta vez sin dolor. Mientras tanto, Clara decidió aceptar una propuesta para ser coautora de un nuevo libro, en colaboración con un psicólogo especializado en relaciones abusivas. Compartiría su experiencia en capítulos intercalados con análisis técnicos. Al principio aceptó de mala gana, pero pronto se sumergió en el proyecto. Llegó a comprender que su pasado, aunque irreversible, podía ser una herramienta de advertencia. Y una vez más encontró en esto una manera de perdonarse a sí mismo. No hubo un nuevo amor, al menos no por ahora. Pero Clara ya no se sentía sola como antes. Tenía amigos, lectura, rutina y propósito. Su redención no estuvo en recuperar a nadie, sino en reconstruirse poco a poco, pieza a pieza. Años más tarde, en otro continente, Daniel y Beatriz caminaban por un parque arbolado una tarde de finales de primavera. Ella habló con entusiasmo sobre una instalación que pensaba montar y él la escuchó atentamente, sosteniendo su mano entrelazada con la suya. Se detuvieron frente a un pequeño lago y se sentaron en un banco. Allí, sin necesidad de decir mucho, se dio cuenta de que ahora todo tenía sentido. Cada dolor, cada decepción, cada nuevo comienzo, todo había sido parte de un proceso que lo trajo aquí.
Ya no llevaba ningún residuo de tristeza. Solo gratitud por haber tenido el coraje de no quedarme donde ya no encajo. Y esta es la historia de un hombre que fue traicionado pero decidió no convertirse en víctima. Quien perdió el amor de la juventud, pero encontró la paz de la madurez. Quienes enfrentaron lo peor de las personas y descubrieron lo mejor de sí mismos. Y de una mujer que al caer en su propio abismo decidió no enterrarse en él, sino construir una escalera, paso a paso, hasta encontrar nuevamente la luz. Si has llegado hasta aquí, ahora te toca contarnos, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu opinión en los comentarios, queremos saber cómo te impactó esta narrativa. Y por supuesto, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para no perderte ninguna de nuestras próximas historias que siempre te sorprenderán y conmoverán. Recuerda, este canal no apoya, no normaliza y nunca romantiza ningún tipo de traición. Aquí, cada historia existe para mostrar que hacer trampa destruye más que las relaciones, destruye la confianza, la identidad y la paz. Pero también para mostrar que la verdad, incluso dolorosa, puede ser el comienzo de un gran nuevo comienzo. Hasta la próxima historia.